Descolonizar la pedagogía. Es necesario reconocer y reflexionar de una forma crítica la realidad educativa actual, ¿no? De cómo y por qué nuestra educación se está dando, está aún eh, fortaleciendo lo que es la cultura hegemónica, por qué todavía rechaza los saberes y conocimientos de los pueblos originarios, por qué no ha rescatado, por qué no ha incorporado dentro de las aulas, dentro de los procesos educativos, aquellos saberes, aquellos conocimientos que se dan fuera de la escuela, fuera de esa institución que hasta hace poco ha sido considerada como una institución colonizadora. Y a eso es el maestro, la maestra que ha ayudado a esta colonización. ¿A partir de qué? A partir de utilizar aquellos conocimientos eurocentristas, ¿no? Hemos encontrado en los textos que son descontextualizados, que no hablan mucho o habla muy poco de los pueblos originarios. Mayormente en la parte de historia hablamos de la parte de Europa, conocemos más las civilizaciones de Oriente, de Lejano Oriente, de Cercano Oriente, de Asia, pero muy poco hablamos acerca de las fortalezas que ha tenido nuestras culturas propias de nuestra región. Entonces, en muchos de los casos, tratamos de vivir o queremos vivir como a partir de un pensamiento europeo, ¿no? Y nos olvidamos de muchas cosas, nos olvidamos de la lengua, de los valores que existen dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestros pueblos originarios. Por lo tanto, buscamos parecernos a otro tipo de sociedad que no corresponde, que no es parte de nuestro contexto. No es que sea malo, ¿no? Que imitar, lo bueno sí podemos imitar y lo malo también se tiene que ir desechando. Pero también nosotros como docentes tendríamos que fortalecer la identidad, la intraculturalidad de nuestros estudiantes, ¿no? Y rescatar aquellos saberes, aquellas formas de educar a los niños, a los jóvenes en las diferentes comunidades. Porque hay dos tipos de educación. Una educación escolarizada, lo que se aprende dentro de las aulas, dentro de la escuela, ¿no? Y hay otra educación que está fuera de la escuela, de la cual se encarga la familia, también se encarga la comunidad, ¿no? Entonces son dos formas distintas de vivir del estudiante. El estudiante se comporta de una manera dentro de la escuela y se comporta de otra manera fuera de la escuela. Entonces, por ese motivo es necesario unificar esta educación, ¿no? Incorporar la educación que está fuera de la escuela dentro de la escuela, porque lo más valorado en esta realidad es el proceso educativo escolar, ¿no? Es a través de eso también que vas logrando oficios, que vas logrando profesiones y vas logrando también eh, eh, tu trabajo profesional, ¿no? Pero también por el otro lado, ¿no? Existe esa educación que ha logrado, ha permitido que se aprenda, ¿no? Que se aprenda no yendo a la escuela, sino siendo parte de la comunidad. Y eso, y a partir de ese conocimiento, a partir de ese trabajo que han logrado los sujetos, pues también están subsistiendo dentro de esta realidad. Pero es necesario reflexionar acerca de nuestra educación, acerca de la colonialidad que está sufriendo el sistema educativo. Y esto va a cambiar cuando realmente el docente, la comunidad educativa reflexione acerca de la situación educativa, hacia dónde está conduciendo una educación colonizada, ¿no? Y lo que se requiere es descolonizar la educación para fortalecer la identidad cultural, la intraculturalidad y luego promover una educación intercultural. ¿Qué debemos descolonizar? Bueno, tenemos que descolonizar la parte epistemológica, ¿no? Debemos superar
que solamente el eurocentrismo, ese pensamiento es útil para la sociedad, es útil para esta población, ¿no? Tenemos que también tomar en cuenta los saberes, conocimientos, las formas de vivir de nuestros pueblos originarios. También debemos descolonizar la situación lingüística, que solamente es importante la lengua extranjera, así como el español, el inglés y otras lenguas. También tenemos que reconocer que nuestras lenguas originarias deben ser incorporadas dentro de los procesos educativos. Y para esto tenemos nosotros como maestros y maestras adecuarnos en el lugar donde trabajamos. Si es de habla aymara, pues tenemos que utilizar la lengua aymara. Si es quechua también o si es tacana, de la misma manera, ¿no? Aprender y poder utilizar esas palabras, esas oraciones, esos saberes dentro del proceso educativo. Y sobre todo, también debemos descolonizar la metodología de enseñanza, ¿no? En donde se piensa que el maestro es el único sabedor de todo conocimiento, pero en muchos de los casos puede aprenderse de memoria algún texto, algunos conocimientos, pero a veces solamente es un transmisor de conocimiento, sirve solamente como un canal, ¿no? Entonces, esto no debe ser de esa manera, más al contrario, el conocimiento debe ser de manera comunitaria, ¿no? Estos procesos metodológicos educativos debe también rescatar lo que saben los estudiantes, lo que saben los papás, lo que sabe la comunidad, esos conocimientos que son valederos. Muchas veces solamente pensamos que es en la comunidad, en la población o en el barrio y no sirve dentro del ámbito escolar, pero muchas veces estamos equivocados porque esos conocimientos que están fuera de la escuela también serán útiles posteriormente, ¿no? Entonces, por lo tanto, el estudiante debe empezar a aprender, debe empezar a valorar que esos conocimientos de su comunidad son importantes para la vida cotidiana. Otra forma de descolonizar es la descolonización institucional, ¿no? Donde los currículums estaban centrados a partir de los modelos eurocentristas, ¿no? Y muchas veces estamos buscando siempre repetir lo que el modelo educativo del exterior, que es mucho mejor en Alemania, en Japón pero nuestro modelo educativo a veces menospreciamos, ¿no? Y decimos que no es bueno, que lleva al fracaso, pero en muchos de los casos no hemos implementado siquiera este modelo educativo. Tal vez por esa pereza pedagógica podemos decir, ¿no? Que ya nos hemos acostumbrado a poder solamente ser transmisores de conocimiento. Entonces, pues para descolonizar se requiere también que nosotros pongamos nuestro grano de arena, que nosotros también busquemos los saberes, conocimientos dentro de la comunidad, dentro de la población. Y las formas de evaluar, ¿no? Que siempre se ha dado una calificación numeral, siempre se ha dado que la evaluación sirve para aplazar, ¿no? Pero en estos tiempos es necesario reflexionar acerca de la evaluación, que la evaluación se debe dar a partir de lo útil que es un conocimiento dentro de la comunidad, dentro de la realidad del estudiante, que no solamente el conocimiento se quede en la parte memorística, sino que también sirva para transformar, sirva para la práctica. Entonces, es necesario descolonizar los pensamientos de los actores educativos. Esos pensamientos de continuar con el eurocentrismo, con esa forma de vivir, entonces tenemos que ir cambiando, ¿no? Tanto el maestro, tanto el estudiante, tanto la familia y la comunidad. Entonces, la descolonización no solamente depende del maestro, sino también depende de toda la comunidad educativa. Bueno, las propuestas para transformar la educación, para descolonizar la educación, es necesario tomar en cuenta para eso lo siguiente,
es importante la incorporación de metodologías comunitarias y colaborativas, ¿no? Partir de la realidad del estudiante, partir de ese contexto, de lo que conoce, de lo que sabe el estudiante. No es el estudiante que viene a la escuela a una mente en blanco, donde hay que llenarlo todo, ¿no? Y bueno, pues a veces esos conocimientos que llenamos sin pensar, sin reflexionar, a veces no les serán útiles en la misma realidad, ¿no? Entonces es necesario que ese estudiante parta de lo que conoce, su aprendizaje debe ser desde lo que conoce para poder ir incorporando nuevos conocimientos de otros lugares, porque no solamente con el conocimiento de su entorno va a poder desarrollarse como ser, sino también necesita otro tipo de conocimientos. Entonces, por lo tanto, debe lograr ese, ese diálogo de saberes, ese diálogo de conocimientos, tanto locales, tanto también como de más allá, ¿no? Fuera de su territorio. También se tiene que democratizar el acceso y producción de conocimientos. Si vamos a utilizar los conocimientos de la comunidad, esos saberes dentro del proceso educativo, entonces vamos a ir fortaleciendo también su conocimiento, vamos a ir valorando lo importante que es aquellos saberes que han desarrollado dentro de la población. Y esos saberes no se encuentran en los textos en muchos de los casos, o casi muy poco dicen, ¿no? Algún texto utiliza, por ejemplo, la elaboración del chuño, la elaboración del guarapo. Eso no se encuentra dentro de los textos, sino está dentro de la oralidad, dentro de la misma práctica. Entonces es necesario incorporar ese tipo de conocimientos dentro del proceso educativo. Así el estudiante también se va a sentir orgulloso de que su comunidad, su población, también tiene conocimientos que compartir con otras culturas, con otros estudiantes también de otras regiones. Por otro lado, valorar las lenguas originarias, que es muy importante, que muy poco eh, estamos avanzando en esta parte, ¿no? Más al contrario, eh, esta es una realidad, ¿no? Que va sucediendo. Los abuelos hablan aymara, los papás hablan aymara y español, y los hijos hablan solamente el español. Entonces, la lengua originaria poco a poco se va perdiendo, generación tras generación se va debilitando, ¿no? Va a haber un punto en que las lenguas originarias en Bolivia desaparezcan y todos hablemos solamente el español o tal vez también el inglés, pero nuestras lenguas originarias, ese conocimiento, ese saber que, que, ha, que ha tenido mucho tiempo de elaboración, se puede ir perdiendo por la falta de práctica, ¿no? Entonces es necesario que desde la escuela podemos motivar la práctica de las lenguas originarias. Y como decía, los maestros también debemos aprender la lengua donde nosotros estamos trabajando, en el lugar donde estamos prestando nuestros servicios educativos. No por lo que yo no sé una lengua, desconozco, no voy a utilizarlo, sino más al contrario, tratar de incorporar, de aprender como docente y también motivar a los estudiantes para que lo utilicen, ¿no? Entonces, esa es la manera de fortalecer una educación intercultural también, ¿no? Entonces, por lo tanto, la educación debe ser pues no solamente una tarea del maestro, la parte de la descolonización, sino también de la misma sociedad, porque a veces en vano tenemos las leyes que promueven esta descolonización, pero las prácticas, nuestra mentalidad a veces pues no lo cumple, ¿no? No lo cumplimos. Entonces, por lo tanto, invito a cada uno de ustedes a reflexionar acerca de la realidad educativa para poder lograr una justicia para todos los pueblos originarios. Nada más que decir y con esto me despido. Muchas gracias, será hasta otro momento.